con nosotros al general Óscar Arriola. Como sabemos, es jefe de la DIRCOTE, quien, lo acabamos de escuchar en este reportaje, el día de ayer estuvo presente durante la intervención de estas 26 personas que han sido claramente identificadas, además, como parte de movimientos violentos, llámese Movadef, pero todos ellos estaban en la Confederación Nacional de Campesinos. Allí ingresó la policía estando en este estado de emergencia y los lograron detener. Buenas noches, general, gracias por estar con nosotros y quería comenzar con lo que me acaba de contar. Estas 26 personas que ustedes lograron detener de esa manera, donde encontraron todo lo que acabamos de ver, acaban de ser liberadas por los fiscales. Muy buenas noches, periodista, y gracias por la invitación. Permítame empezar brevemente en 2 segundos para dar las condolencias a los familiares de los 22 peruanos que han perdido la vida y mucha fuerza a los que tienen cientos de heridos y a los 299 policías que se encuentran, 2 de ellos en UCI, en estado de coma, y a los que han perdido la vida en los bloqueos de las carreteras, estas criaturitas infantes que no han tenido la oportunidad de ver la vida y todavía hay 8 días está bloqueada la carretera del Boquerón del Padre Abac, donde hay ancianos, mujeres y niños, y esperemos que cedan. Hoy día hemos vuelto prácticamente a la calma y esperemos que ya no se produzcan más azuzamientos, porque los puntos por los cuales estarían de una manera fuera de la protesta legítima y protesta pacífica, reclamando algunos derechos. Usted se ha manifestado de ellos como un poder clandestino. ¿Quiénes son los que están detrás de este poder clandestino que azuza a la gente y aprovecha el desencanto justificado en muchos casos de millones de peruanos? En toda manifestación, en toda protesta, siempre los policías que están adelante solicitan hablar con los líderes, con los dirigentes. Esto es absolutamente sui generis. Esto es una situación muy particular. ¿Hace cuánto tiempo que no se veía una situación como esta en donde explotan por todas partes del país con ese nivel de violencia? Bueno, tendríamos que remitirnos al 2017, donde también hubieron atentados con los aeropuertos e incendios de algunas entidades. Recordemos que en el 2017 Pedro Castillo era el jefe sindical de la educación y fue uno de los cabecillas de esa rebelión. Por supuesto que me estoy refiriendo a esa sonada realizada por un organismo generado de Sendero Luminoso. Y esto a lo que más se asemeja, pero ojo con lo que le voy a decir, a los 80s y 90s con los paros armados. Policías han estado declarando en diversos medios de comunicación y además en los reportes, dice, tengo 25, 30, 35 años de servicios en el manejo de los disturbios, rompiendo las manifestaciones. Nunca he visto este nivel de violencia. ¿Cuál ha sido el punto ciego entonces en el servicio de inteligencia de nuestro país para no haber visto esto venir de esta manera? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde salió del radar de la inteligencia? Disculpe la pregunta, pero ¿dónde salió del radar y por qué ustedes no lo vieron venir de esta magnitud? Hay un tema muy delicado acá, que pasa por las capacidades que han tenido los verdaderos organizadores y que a la fecha vienen azuzando. Necesitamos un país en paz para progresar y desarrollarnos. Ahora, estos verdaderos azuzadores, podríamos estar hablando Movadef, podríamos hablar congresistas, podríamos hablar narcotráfico. Quisiera que usted me vaya puntualizando si es que algunos de ellos o todos ellos están detrás. ¿Y qué encontraron ustedes el día de ayer dentro de esta Confederación Nacional de Campesinos, ¿no? Ayer, personalmente, recibo la información de una fuente humana, porque son peruanos que están embaucados y que en estos momentos han hecho una introspección y se dan cuenta que se han aprovechado de ellos. Entonces hay investigaciones avanzadas, pero nos comunican de que en la Confederación de Campesinos se encuentran las personas que son de Andahuaylas, de Huancavelica, de Ayacucho, peruanos como nosotros, pero que lamentablemente están preparándose para salir a protestar, entre comillas, pacíficamente, y que tienen todos sus instrumentos. Entonces ahí hemos encontrado ondas, hemos encontrado pasamontaña, hemos encontrado chinches, hemos encontrado machetes, ¿sí? Hemos encontrado 6 metros de cordón detonante, 6 metros de mecha lenta, hemos encontrado 6 metros de mecha lenta, 12 fulminantes.
Hemos encontrado 3 búster de explosivos TNT, un explosivo de alto espectro. Y hace un momento escuchábamos por acá de que efectivamente los policías que se encuentran heridos son por arma de fuego, por esquirlas de granada, pero no es porque se crea, sino que hay un peritaje de la medicina forense, de la balística forense. Entonces, ahora, Ruth Luque, que es una congresista que estuvo ayer justamente durante esta intervención y la acabamos de escuchar en el reportaje, dijo, el hecho de encontrar este tipo de instrumentos no quiere decir que los van a utilizar. A ver, la fuerza política que está detrás de estas personas, ¿asusa de esa manera? ¿Los trata de cubrir? ¿Los trata de proteger? Ese comentario de Ruth Luque, la verdad, que indigna, ¿no es cierto?, a nosotros los peruanos, porque nos estamos enfrentando peruanos contra peruanos. deseo respetar una vez más, como lo hice ayer, a los padres de la patria, como es una congresista, pero estuvo ahí en la intervención policial y nosotros, con el debido respeto, le hemos dado cuenta en número de 5 congresistas que se hicieron presentes, así como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, así como la Asociación Pro Derechos Humanos, estuvo también la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y entonces se ha llevado las diligencias con toda legalidad. Nosotros hemos en un estado de emergencia. Hemos ingresado a un inmueble bajo los preceptos de razonabilidad y proporcionalidad que la Constitución flanquea para ingresar. La razón es que hemos constatado ello y la proporcionalidad es que ha habido un respeto por los derechos humanos, pasaron reconocimiento médico, luego por disposición del fiscal salieron en libertad pero ¿Cuándo salen en libertad? Ayer mismo salieron en libertad. ¿Por qué salen en libertad? Por disposición del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal y encargado de la carga de la prueba. ¿Y qué argumento da el Ministerio Público para ponerlos en libertad? Prefiero no encontrarme porque no contestar esa pregunta, porque entiéndame que somos el binomio que está encargado de luchar contra el delito. Entre la policía con la fiscalía. La policía captura y la fiscalía libera, ¿no? Siempre estamos en ese problema, pero ahora estamos ante una violencia, como dice usted, no antes vista en los últimos años. Las personas que estaban ahí, que eran de Atahuaylas, Huancavelica, que eran de Ayacucho, donde se acaban de producir una grave perturbación a la paz pública, a la tranquilidad pública, incendio de locales y muertos, por supuesto. Entonces, ¿esas personas son las que estuvieron ahí? Bueno, seguramente las va a citar el fiscal, que es el titular de la acción penal, el martes, para poder investigarlas. Porque, ¿cómo saberlo? Y también les devolvió sus equipos celulares, cuando en los equipos celulares está la más amplia información, porque hablan solos. Nosotros somos investigadores y somos pesquisas. Yo sé que voy a tener alguna mala mirada del Ministerio Público, pero lo hago de la mejor forma. Es tiempo que esto tenga otro tipo de mirada. No nos pueden cortar una investigación así. No nos pueden cortar, no es correcto. Entonces, estas personas estuvieron hace 5, 7 protagonizando los hechos sucedidos en Andahuaylas, Ayacucho y Huancavelica y vinieron para acá. Claro. ¿Cuándo llegaron? Tenemos que esperar cuando lo cite. Exacto, cuando ya se fueron. Esa es la parte que necesitamos que recuperar, las capacidades investigativas. General, usted mismo está siendo amenazado de muerte y ha sido amenazado de muerte en las últimas 3, 4 semanas, claramente por los Quispe Palomino. Es una persona que está acostumbrado a eso, digamos, y usted escogió esa profesión. Díganos, directamente, ¿cuáles son los cerebros detrás de estas azonadas? Porque estas no son protestas pacíficas. Los movimientos en camionetas, realmente Hilux que hemos visto montones, la cantidad de instrumentos que tiene, los camiones que traen a personas yánicas de otras partes del país. ¿Quién financia eso? ¿Quién está detrás? ¿Está el narcotráfico? ¿Está el Movadef? ¿Está Sendero Luminoso? ¿Están partidos políticos? Quisiera que pudiese puntualizar, porque en verdad los peruanos estamos aterrorizados a que regresemos a tiempos de hace mucho tiempo, de hace muchos años, y volvamos a una época del terrorismo donde hay un desgobierno total. Lo último expresado por usted, y además veo sus ojos, en que ya estas personas han creado pánico, zozobra, temor en la población, han utilizado armas y explosivos y han atentado contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad.
han habido 7 policías secuestrados, 2 de los cuales se encuentran en coma, porque les han dado de golpes y se encuentran muy mal en UCI. Entonces, y contra la propiedad pública. ¿Qué tiene que ver la leche Gloria con el cierre del Congreso? ¿Ese es el pueblo? Ese no es el pueblo. Nosotros, y esto es lo que yo puedo decir, hemos identificado miembros excarcelados de Sendero Luminoso que son marxistas, leninistas, maoístas, Pensamiento Gonzalo, y que han estado purgando condena por asesinatos, por colocación de coches bombas. Entonces, esas personas las hemos identificado en las protestas. Esa es mi pregunta. ¿Cómo es posible, cuál es el punto ciego en el servicio de inteligencia, supongo yo, de haber perdido del radar a estas personas, a estas ex reos por terrorismo, que hoy día simplemente se dan toda la libertad de aparecer públicamente, ¿no?, en estas plazas asusando a la gente? ¿En qué momento se escapó del radar este tipo de personas? Más bien no se han escapado del radar, por eso es que la tenemos identificadas y bien ubicadas en los lugares donde se han producido las protestas. Y es por eso que hemos actuado ante el Ministerio Público, ante el doctor Luis Valdivia Calderón, para que cumplan el rol que la Constitución les ha dado, ¿sí? Con profesionalismo, con respeto a los derechos humanos, pero también con energía, que es lo que necesita el país hoy en día. Se necesita firmezas de todas maneras. Y un llamado a la población, para los familiares, sean padres, hijos o hermanos, que van a protestar pacíficamente, que se fijen bien, porque estamos advirtiendo que al costado hay integrantes de Sendero Luminoso, del MRTA y de otros organismos, claro que de la minería ilegal, claro también del tráfico ilícito de drogas. Las investigaciones, como siempre, van a esclarecer ello. Y para eso estamos con el Ministerio Público, y un saludo y el respeto a la fiscal de la Nación y a otros fiscales que se han preocupado por estos temas de lo que estoy diciendo en las últimas horas. 2 preguntas más sobre el tema de inteligencia, la infiltración en la política nacional de este tipo de personas en los últimos años. La infiltración, o sea, dentro de lo que es ministerios, dentro del sistema, del Estado, ¿ha habido infiltración de este tipo de personas en los últimos años? Esa es mi pregunta. Desde la aparición, desde 1962, de la primera reconstitución de Sendero Luminoso en manos del más grande genocida que hubo en el Perú, como lo es Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, han infiltrado el Estado, infiltraron el magisterio con un Comité Nacional de Reorientación y Reestructuración, y siempre han estado infiltrando varios estamentos del Estado. Ahí se tiene que hacer una purga definitivamente. Pero hasta que en un momento ya no hubo necesidad de infiltrar calladito. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Sí? Hoy lo último que es una pregunta dura, porque sí existe una mitad del país que señala a las fuerzas del orden, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, de uso excesivo de la fuerza y, bueno, de los 26 fallecidos. ¿Qué puede decir al respecto? Hay un uso gradual de la fuerza. Es evidente que las personas que han participado en estas protestas pacíficas no son pacíficas. Han incendiado 2 comisarías locales en una sonada orquestada a nivel nacional del Ministerio Público, del Poder Judicial. Han ingresado a los aeropuertos, han destrozado el aeropuerto de Andahuaylas, de Arequipa, han pretendido el de Cusco, el de Ayacucho. Entonces, hay comunicaciones donde dicen, camaradas, tienen que entrar nomás a la pista de aterrizaje, ingresen. Van a haber más muertes, pero la Constitución va a tener sus nombres, ¿sí? Entonces, ello, que nosotros lo recogemos de las fuentes humanas, nos dan un miramiento y un panorama para ver las cosas de lo que está sucediendo. Pero el uso gradual de la fuerza significa la fuerza válida del Estado contra la violencia ejercida por estos protestantes que se dicen ser en forma pacífica, pero que en el fondo tienen que haber investigaciones. Sí, claro. Las investigaciones tienen que determinar si es que hubo el uso gradual de la fuerza, exacto, si hubo instituciones como la legítima defensa, si el efectivo. Acabamos de ver las avellanas cómo explotan en los rostros de 3 policías y son los que caen desplomados, pero no solamente ellos, sino que se acerca una turba de 20 peruanos cholos como nosotros y los agarran a patadas. Hoy día hemos visto un reportaje en la mañana donde están desfigurados. Ese es el más es los peruanos contra los peruanos y este odio que se está enquistando. ¿Pero qué nos está pasando? Si ya está claro
los petitorios, las demandas. Y cuando uno pide hablar con los dirigentes, ¿quién está dirigiendo acá? No hay dirigentes, no hay líderes, yo más bien me atrevería a decir que hay cabecillas atrás. Bien, general, esas son las cabecillas que tenemos que encontrar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que podamos salir de esta situación tan grave en la que nos encontramos. Sí, agradecer realmente a la Policía Nacional del Perú y sí, ojalá que se pueda utilizar la fuerza de manera gradual para evitar el mayor número de muertes en nuestro país. Le agradezco muchísimo. Dios va a querer que sea así. Ese Dios que lamentablemente esas fuerzas no lo reconocen. Muchísimas gracias, señor general Óscar Arriola, jefe de la DIRCOTE, que ha estado con nosotros para entender un poco más las fuerzas reales que están detrás de estas protestas que ya son totalmente delictivas y vandálicas. Amigos, vamos a ir con Lorena Ormeño. Ella se encuentra en Palacio de Gobierno para contarnos cómo va el